Buenos días, estudiantes de segundo medio. Hoy vamos a trabajar durante esta semana en un conjunto nuevo, el conjunto de los números irracionales, y el objetivo de la clase de hoy o de esta semana va a ser reconocer e identificar los números irracionales. Entonces vamos a conocer un conjunto nuevo. Ya todos sabemos que cuando estamos frente a un conjunto nuevo, este surge a partir de la necesidad de nuevas operaciones y nuevos problemas que nos van ayudando a descubrir estos nuevos conjuntos numéricos, ¿ya? Que es importante tener en claro que tenemos que trabajar en el cuaderno, vamos a ir desarrollando en él todas las actividades que se pidan y que nos llevarán a la construcción de un nuevo contenido. No olvidar, y muy importante, que cada vez que ustedes escriban algo en el cuaderno es importante que anoten el objetivo y la fecha, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes trabajen en la guía que se va a enviar en el cuaderno y vayan surgiendo las dudas, donde tienen que escribir a mi correo electrónico jimena.mesa@beleneduca.cl o a mi WhatsApp personal. Súper importante acá que se cumplan los horarios establecidos. Esos horarios van desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Siempre hay algunas excepciones y ustedes saben, los que me están escuchando, que yo puedo atenderlos después de cierto horario por motivos especiales, si es que el papá llega tarde con el celular, etcétera. ¿Ok? Siempre está a esa disposición. Además pueden ir apoyándose del texto del estudiante. Estos contenidos van apareciendo a partir de la página 19 en adelante, donde en el texto del estudiante de segundo medio. ¿Ok? Como todas las clases, vamos a partir hoy día con el hazlo ahora. ¿Ok? Lo tenemos acá. Dice, dibuja en tu cuaderno un cuadrado de lado 3 centímetros utilizando regla y luego dibuja su diagonal como en el ejemplo. Ya tenemos un cuadrado y dibujamos una de sus dos diagonales. ¿Ok? Luego abajo dice, con la misma regla, mide la diagonal y anota su resultado. ¿Ok? Entonces, recordando un poquitito, yo acá tengo una regla. No olvidemos que cuando tenemos que dibujar un cuadrado y nos piden una medida exacta, en este caso 3 centímetros, la regla siempre se parte midiendo desde el 0. ¿Ok? Ahí tenemos 1, 2, 3 centímetros. ¿Ok? Y voy a verificar que en la parte vertical también sea la misma medida para que ustedes vean que yo lo hice bien, ¿ya? Entonces ubico la regla, vamos de 0 a 3, ¿ok? Y luego que yo ya tengo dibujado ese cuadrado, voy a medir su diagonal. Entonces ustedes ubican a partir del 0, ¿cierto? Y toman la medida que les va a dar, obviamente con su regla, porque ahí les va a dar la medida que corresponde, ¿ok? Entonces esto era solamente para que ustedes vieran, ¿ya? Eso es con la regla. Y ustedes anotan el resultado acá. La diagonal es igual a, y ponen el numerito que les dio, ¿ok? Una vez que tengan eso listo, vamos a continuar con el contenido nuevo, ¿ya? Acá en el contenido nuevo, si ustedes se fijan, dice, algebraicamente podemos tener una medida más exacta de la diagonal del cuadrado. Para esto utilizaremos el teorema de Pitágoras. Dados dos catetos podemos calcular su hipotenusa. Entonces, como acá ahora lo vamos a destacar, vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Me imagino que hay algunos de los compañeros que no recuerdan muy bien sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a ver ahora un pequeño PPT donde nos aparece y nos explica cómo calcular un cateto o la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Pongan mucha atención a lo que viene ahora. Si se fijan acá, tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Y qué es lo que me están pidiendo a mí de ese triángulo rectángulo? Es lo siguiente. Calcular el valor de x. Me dan x, me dan este lado que vale 7 centímetros y el otro lado que vale 5 centímetros. Es importante recordar acá cuáles son los lados o qué nombres van a llevar estos lados en el teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces, recordando el teorema de Pitágoras,
Me dice que es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo sé yo cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? Muy fácil, me tengo que fijar dónde está el ángulo recto. En este caso, este cuadradito va a representar el ángulo recto. Por lo tanto, los lados que forman este ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. ¿Ok? Entonces tenemos el primer cateto que mide 5 centímetros y el segundo cateto que mide 7 centímetros. Por lo tanto, el otro lado va a corresponder a la hipotenusa, que siempre es el lado más largo dentro de este triángulo rectángulo, y ese lado además es opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Ok? Una vez recordado esto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces me va a quedar, como dice cateto cuadrado, el primer cateto dijimos que es 5, anotamos 5 elevado a 2 más 7 elevado a 2, que sería el segundo cateto, y esto va a ser igual a la hipotenusa, que ahora mide x, un valor desconocido, x elevado a 2. Resolvemos la ecuación resultante. Esto es una ecuación. Por lo tanto, yo desarrollo los cuadrados, como aquí fue apareciendo. 5 al cuadrado es 25, más 7 al cuadrado es 49. Luego estos dos resultados se suman y me da 74 igual a x al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es importante acá destacar? Que una vez que uno llega a x al cuadrado, tiene que calcular x, no x al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Extraemos la raíz cuadrada de 74 para obtener x. Y la raíz de 74, si la anotamos en la calculadora y colocamos un número después de la coma, aproximado va a ser 8,6 centímetros. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar con otro ejemplo. Ya vimos cómo se calculaba la hipotenusa. ¿Qué sucede ahora si me dan la hipotenusa y un cateto y me piden encontrar el otro cateto? Entonces, vamos a recordar la fórmula de Pitágoras. Cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos los valores que acá me dieron. Ahora al primer cateto le asigné el valor de la x, ¿cierto? X al cuadrado, más el segundo cateto sería 6 centímetros, por lo tanto sería 6 al cuadrado, igual a mi hipotenusa, que en este caso mide 10 centímetros, y me lo dijeron arriba en el problema, ¿cierto? Ahora, resolvemos la ecuación resultante. Mantenemos el x al cuadrado, 6 al cuadrado es 36, 10 al cuadrado es 100. Como en esta ecuación nosotros lo que queremos encontrar es x, tenemos que despejar la x. Por lo tanto, para despejar la x, ¿qué va a pasar con este 36 que es positivo? Al aplicar su inverso aditivo, va a quedar al otro lado restando al 100. Por lo tanto, continuando, tenemos que 100 menos 36 es 64. Y ahí se alcanza a ver un poquitito, pero x, sacamos la raíz cuadrada de 64, que es 8. Por lo tanto, el cateto x que me faltaba va a ser 8 centímetros. Ahora que ya hemos recordado el teorema de Pitágoras, vamos a seguir con nuestra clase. Ya con los conocimientos más fresquitos del teorema de Pitágoras, va a ser súper fácil que podamos resolver de aquí en adelante. ¿Ok? Teníamos, como habíamos dicho, la mitad del cuadrado que estaba arriba. Aquí yo lo puse un poquitito más grande para que lo vieran bien, donde las medidas en ambos lados se supone que son 3 centímetros. Y tenemos que encontrar esa medida a partir de este teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sabemos que este triángulo es rectángulo porque es en la mitad del cuadrado, por lo tanto este ángulo que está acá mide 90 grados. Tenemos la fórmula de Pitágoras, que recién recordamos, cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Los catetos ambos miden 3 en este caso, que son los que forman este ángulo de 90 grados, esos dos lados. ¿Y qué hacemos? Resolvemos esos cuadrados. 3 al cuadrado es 9, 3 al cuadrado es 9, luego sumamos ambos catetos dándonos 18. ¿Y qué era lo que hacíamos para despejar x? Calculábamos la raíz cuadrada de 18, que en este caso es un número que ustedes van a descubrir a partir de su calculadora. ¿Ya? Entonces en la calculadora ustedes escriben raíz de 18 y anoten todos los números que ahí aparecen y lo ponen aquí al ladito.
de la raíz de 18. Una vez que tengan eso listo, ¿cierto? Tenemos el hazlo ahora, calculamos la diagonal, ¿cierto? Con la regla nos dio un valor X y luego lo hicimos a través de Pitágoras y nos dio otro valor. Ahora que tenemos esos resultados, vamos a contestar a las preguntas que vienen acá. Dice, ¿cómo son los números después de la coma? Los que encontramos después en la raíz de 18. Entonces ustedes tienen que fijarse cómo eran esos números. Los números son todos iguales, son todos distintos. Veo si hay alguna recurrencia o hay algún patrón que se siga, ¿ya? Además, tienen que decir si el número obtenido se parece al obtenido al medir con la regla. Ahí vamos a ver si es lo mismo usar la regla o Pitágoras, si nos acercamos o no. Pregunta número 2. ¿Existe periodo? Entonces ahí, a partir de lo contestado en la pregunta 1, nos vamos a dar cuenta si existe o no existe periodo. Y en la pregunta 3, ¿se podría expresar este número como fracción? ¿Por qué? Entonces aquí, importante recordar que para que un número pueda ser expresado como fracción, un número decimal, ese decimal tiene que ser de 3 maneras distintas. O es exacto, ¿cierto? Como lo habíamos visto, por ejemplo, el 0,5, ¿cierto? Lo vamos a anotar aquí, ese es un decimal que es exacto. También teníamos los decimales periódicos, que en este caso si me parecieran muchos 5, ¿cierto? Y fueran todos iguales, en ese caso también se puede transformar en fracción. O que esos números fueran semiperiódicos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, acá tengo un 3, un 2, 4, pero después se empieza a repetir un número, ¿cierto? Entonces, en ese caso que es semiperiódico, también podemos transformar en fracción. ¿Qué pasó con nuestro número acá arriba, el raíz de 18? ¿Tiene alguna de esas 3 características? Entonces ahí ustedes van a poder responder la pregunta número 3. Seguido, una vez contestadas esas 3 preguntas, formalizamos el contenido y llegamos a la conclusión de cuáles son los números irracionales, ¿ya? En este caso, nos vamos a dar cuenta que los números irracionales pertenecen a todas las raíces que no son exactas. Todas esas raíces cuadradas que nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuál es su resultado, van a pertenecer a los números irracionales, ¿cierto? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 15, la raíz cuadrada de 18, el número pi, que es muy conocido, también es un irracional. El número e, también que lo utilizamos en otras operaciones que a lo mejor vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con los números que ya conocemos y el pi es un número que se usa mucho hasta segundo medio, ¿ya? ¿Cuál es la actividad ahora? En el cuaderno, por supuesto, vamos a utilizar calculadora. Ustedes ahí pueden apoyarse de la calculadora del celular en el caso que no tengan. Tienen que determinar el valor de cada raíz cuadrada utilizando 3 números después de la coma. Truncado. ¿Qué significa esto? Anotan un número, por ejemplo, raíz de 15 en la calculadora y ese número lo van a escribir hasta su tercera cifra decimal, hasta la milésima, ¿ya? No van a colocar los números que vengan después de la milésima, ¿ok? Y luego que tienen ese número, en este caso nos vamos a decir si pertenece al conjunto nuevo conocido, que son los números irracionales, o si pertenece a los números racionales. En este caso, ya sabemos que las raíces que no son exactas van a ser irracionales y que las raíces cuadradas que son exactas, como la raíz de 25, estas pertenecen al conjunto de los números racionales. No debemos olvidar nunca que los racionales, dentro de él tenemos a 2 conjuntos más, son subconjuntos como son los números naturales y los números enteros, ¿ya? Entonces muy sencillo, en su calculadora ponen los resultados de estas raíces que están acá y al ladito ustedes tienen que poner si es irracional o racional, ¿ya? Vamos a destacar también estas palabras para que ustedes no olviden que al lado de cada numerito ustedes tienen que poner si esa raíz que ustedes calcularon es un número racional o un número irracional, ¿ok? Siguiendo más adelante viene la actividad número 2 y con esta terminamos casi, falta poquito. Acá en la actividad 2 tenemos 2 preguntas en las cuales vamos a utilizar el teorema de Pitágoras que recién lo recordamos. Ustedes pueden volver atrás en este video para recordar. Nos piden
en el primer ejercicio la diagonal de un cuadrado de lado 6 centímetros, entonces nos guiamos con el ejemplo del contenido. Ahora los lados van a ser 6 en vez de 3, ¿cierto? Y utilizamos Pitágoras. Tenemos los catetos, por lo tanto vamos a determinar la hipotenusa. Y en el segundo ejemplo, acá en este caso me dan un triángulo rectángulo y me dicen que los valores que me dieron son la hipotenusa, en este caso que va a ser el lado más largo, ¿cierto? Que mide 13, y me dieron el cateto. Uno de esos dos catetos, cualquiera de los dos puede ser, mide 5 centímetros. Entonces, utilizamos el teorema de Pitágoras nuevamente para dar respuesta a este problema. Y en el cierre, ya tenemos acá, ¿cierto? Una conclusión del trabajo hecho, ¿ya? Dice que a partir del surgimiento de los números irracionales se amplían nuestros conjuntos numéricos ya conocidos, formando todos en total el conjunto de los números reales, que es el conjunto más grande que vamos a conocer nosotros ahora, por lo menos hasta segundo medio. Ya este conjunto vamos a ver que se amplía en tercero medio a un conjunto nuevo que son los complejos, ¿ok? Ahora bien, los números que nosotros conocemos, ¿cierto? Aquí tenemos como un pequeño resumen y ejemplos de algunos de esos números, ¿cierto? Los reales entonces ahora son el conjunto más grande y que abarca la suma de dos conjuntos grandes, como son los números racionales y los números irracionales, que luego vamos a ir viendo cuántos son en cantidad estos números y qué conjuntos podría ser más grande o si estos dos conjuntos son de igual tamaño. Y cómo también ubicar todos estos numeritos que están acá en la recta numérica, ¿ya? Fijarse acá también que Q, ¿cierto? El conjunto de los números racionales que aparece aquí en la celeste, además tiene dos subconjuntos dentro, los naturales y los enteros. Estos dos conjuntos más chiquititos pertenecen al conjunto de los números racionales, ¿ok? Los irracionales son totalmente aparte de los racionales, entre ellos no hay ninguna conexión, no son subconjuntos entre sí. Entonces eso es súper importante que lo tengan en claro. Los irracionales son totalmente distintos de los racionales. Una vez que tengan esto claro y tenemos estos numeritos de ejemplo, vamos a hacer el cierre de la clase respondiendo, ¿cierto?, a un pequeño cuadrado aquí. Vamos a borrar esto que está acá, en donde ustedes tienen que contestar y decir si en este cuadro, ¿cierto?, las afirmaciones que aparecen son verdaderas o son falsas. Ya, ahí yo tenía contestada la primera, pero lo podemos hacer con ustedes, ¿cierto? Dice, los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales son racionales. Entonces ya lo pudimos ver acá arriba, ¿cierto? Tenemos los naturales, los enteros, las fracciones, ¿cierto? Que si yo las divido en decimales y todos esos números son racionales. Por lo tanto, nos va a servir mucho ese cuadradito que está arriba para responder y ahí tenemos que esto es verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto es verdadero? ¿Cierto? Los números naturales enteros. ¿Por qué es verdadero? Porque son subconjuntos entre sí, ¿cierto? Son subconjuntos. Son subconjuntos entre sí, ¿ya? Y ejemplo, ahí podemos anotar algunos números como ustedes quieran, no sé, 0,5 se me viene a la mente, ¿cierto? Podemos poner un número negativo, ¿cierto? Un entero, el menos 23. Podemos poner el 0, ¿cierto? Podemos poner a lo mejor también acá alguna raíz que sea exacta, ¿cierto? Todas las raíces que sean exactas van a pertenecer al conjunto de los números naturales, enteros, fraccionarios y racionales, ¿ok? Y así siguen contestando ustedes el cuadro, ¿cierto?, para poder terminar, ¿ok? Les deseo mucho éxito, mucha suerte. Ya saben que una vez que esto esté contestado, mandan las fotos de su cuaderno a mi correo electrónico, ¿cierto? O también no tengo ningún problema en que envíen estas fotos al WhatsApp. Y ahí vamos a estar evaluando este trabajo, ¿cierto? Y ustedes saben que todo esto les va a servir a la vuelta, ¿cierto? Y que gracias a todos estos trabajitos que vamos a ir teniendo, vamos a poder tener una nota después en nuestra asignatura. Espero que esto les haya servido y mucho éxito y que les vaya muy bien.